fin de semana hemos venido hasta el Rally Serras de Fafe, la primera cita del Europeo 2022. Hemos venido a acompañar al equipo Suzuki, que se ha estrenado aquí por segunda temporada consecutiva este año dentro de la categoría RC Open. Teníamos en las tripulaciones a Alberto Monarri y Carlos Cancela debutando aquí en el Rally Serras de Fafe y a Joan Vinges y Claudi Ribeiro. Aquí un pequeño cambio porque Jordi Mercader no ha podido venir a este rally, pero ya estará en los próximos. El frío y la lluvia condicionaron un fin de semana realmente complicado en lo meteorológico, pero muy interesante en el apartado deportivo. La primera del RC ha sido para Nils Solans y Marc Martí, quienes marcaron un fortísimo ritmo y sacaron todo el provecho posible de su posición de salida. Lo dejaron claro en la durísima primera etapa, lo que le permitió contemporizar durante la segunda jornada de competición. Solans encabezaba un podio al que se acercó Javier Pardo, cuarto al final, en un gran rally en el que iba de menos a más y terminaba incluso marcando 2 scratch. El orensano tuvo que aplicarse para mantener la cuarta posición ante los ataques del rumano Simone Tempestini, quien no podía terminar el rally por una salida de carretera. Efren Llarena, con muchos problemas, y Luis Vilariño finalizaban cerca del top 10 de esta prueba. Por su parte, los Suzukis de Vinges y Monarri lograban la segunda y tercera posición de la categoría Open, por detrás de Martin Cesc. Alberto comenzaba el fin de semana marcando el mejor crono en el tramo urbano, aunque el sábado problemas en un amortiguador le retrasaban, situándose a espaldas de su compañero de equipo. Con las posiciones muy definidas, el domingo el equipo decidía no asumir más riesgos y asegurar los puntos antes de su viaje a la próxima cita del ERC, el Rally de Azores. Pero bueno, si pudimos sobrevivir, ¿no? Y hoy tampoco ha sido fácil. Por la mañana pues, los tramos estaban bastante secos, pero luego ya nos ha caído el chaparrón, sobre todo en el penúltimo y en el último tramo, y ha sido de conducir como podíamos. No había otra, dentro de eso hemos disfrutado muchísimo, el coche no para de sorprenderme, ¿no? Lo robusto, lo ágil que es y lo rápido que se puede ir con él.